Mañanas en Libertad. ¿Están buscando ustedes un chalet unifamiliar en la Comunidad de Madrid? Un chalet con eficiencia energética, pero de la de verdad, de la que se noten las facturas y que además esté totalmente personalizado a su gusto y a sus necesidades. Bueno, pues doña Teresa Serrano del Grupo Index tiene la solución. Doña Teresa, buenos días. ¿Cómo es esa vivienda del Grupo Index? Muy buenos días, Luis. Pues es una casa muy especial principalmente por dos motivos. Por un lado, porque es personalizada y por otro lado, porque es eficiente. Llevamos en Grupo Index muchos años ya convirtiéndonos en expertos en esos dos grandes pilares de nuestras viviendas. Esa personalización, pues una camisa a medida, un lienzo en blanco, digo yo, ¿no? Y en esas casas que son de obra nueva, pues lo lógico es ese folio en blanco, ese lienzo en blanco. ¿Por qué? Porque así cada familia puede diseñar estancia a estancia, habitación a habitación y pared a pared. Pues mira, es que quiero un espacio abierto, quiero integrar la luz natural con unas ventanas en la cubierta, cualquier necesidad, un despacho, una sala de juegos, un dormitorio en la planta baja para alguien con una movilidad reducida, cualquier prioridad, necesidad, gusto. Y además también con un extra que para mí es fundamental. Yo creo que en España no tenemos la educación en cuanto al diseño de interiores. Para nosotros, cuando hablamos de interiorismo, muchas veces pensamos en la decoración y eso es la punta del iceberg. El jarrón encima del no sé qué, ¿no? Claro, eso es a lo mejor la guinda del pastel, ¿no? Es la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque detrás hay un gran trabajo. El diseño de interiores, el interiorismo, significa estudiar los espacios, las zonas de paso, las alturas. ¿Para qué? Pues para que evidentemente sea estético, sea bonito, pero para que sea funcional, para que sea práctico. Si tú eliges un sofá demasiado bajo, será incómodo. Si tú dejas una zona de paso entre una mesa y una encimera demasiado grande o demasiado pequeño, evidentemente no va a ser funcional, no va a ser cómodo, ¿no? Entonces, por eso, y siempre nuestros arquitectos, nuestros técnicos y nuestros interioristas siempre le dicen a nuestros clientes: coged 1 metro. Y ir comprobando las medidas que tenéis en casa. ¿Para qué? Porque a la hora de elegir cómo quieres el mueble de baño, que sepas que lo puedes poner más grande, más pequeño, en función también de los espacios que quieres dejar. Porque si quieres poner cualquier pieza, cualquier elemento en un determinado lugar, hay que estudiarlo. No sea que no dejes paso, que sea incómodo, o que quede demasiado bajo. Y ya no te va a ser práctico si lo dejas demasiado bajo, ¿no? O si tiene poca iluminación. Si tiene poca iluminación no te va a servir. De interiorismo, la ergonomía también, ¿no? La ergonomía, que sea cómodo, claro. Si tú tienes una silla en tu despacho demasiado alta, demasiado baja, o imagínate en la sala de estudio de un adolescente, ¿no? Son muchas horas. O ese sofá que está en el salón de la televisión y que tiene que tener el brazo a la altura adecuada para cuando te eches la siesta en el sofá viendo un documental de animales. Claro, cualquier mesa auxiliar, por ejemplo, pues puede ser muy, muy práctica. Ya no hablamos solo de la estética, ¿no? Igual que en ese pilar de la personalización hemos ido creciendo, implementando cosas, ¿no? Incluso antes no teníamos incluido ese asesoramiento de un interiorista profesional en el precio de la vivienda, ¿no? Pues igual que en la personalización hemos ido creciendo mucho, también en la eficiencia energética, porque desde hace muchos años en Grupo Index hacemos casas eficientes, pero esa eficiencia se ha ido optimizando, incorporando nuevas tecnologías cada vez más eficientes. Ahora mismo, la energía renovable más eficiente del mercado es la geotermia. ¿Qué quiere decir? Que lo que hacemos es crear nuestra propia energía gracias a los paneles fotovoltaicos de cada vivienda, creas tu propia energía, la consumes directamente y además ahorras notablemente en los consumos. ¿Cómo? Gracias a la geotermia. Suelo radiante, bomba de calor conectado a un sistema de geotermia. ¿Y qué es la geotermia? Pues es aprovechar la temperatura constante que hay en el subsuelo durante todo el año, que ronda más o menos entre los 19 y los 23 grados. ¿Dónde encontramos esa temperatura constante? Pues en la corteza terrestre. Se hacen unas prospecciones y se intercambia ese calor. A unos 100, 150 metros de profundidad. Depende del terreno, más arenoso, más pedregoso, ¿no? O sea, que ahí en la finca del chalet
hay un agujero de 100-150 metros hacia abajo, precisamente para poder aprovechar el calor que hay ahí siempre constante. Efectivamente, por eso desde los cimientos esta casa ya va muy bien organizada, tanto en la personalización, desde los cimientos ya sabemos cómo es esa casa, todos sus planos, todos sus detalles para que el equipo de obra lo pueda ejecutar. Y también, pues eso, desde los cimientos, no, antes, un poquito antes, la geotermia. Y aprovechamos esa temperatura constante que encontramos en el subsuelo. ¿Para qué? Pues si esos 20 graditos que hay en el subsuelo los llevamos a nuestro salón, ¿cuánto más necesitamos para tener una temperatura confortable en invierno o en verano, ¿no? En ese suelo radiante o, en su caso, refrigerante? Pues así es como se ahorra de verdad, decías antes, el ahorro real en el bolsillo del propietario. Porque antes, o bueno, hasta hace un tiempo, incluso todavía habrá en el mercado inmobiliario, las casas eficientes estaban por encima del precio de mercado, ¿no? Entre un 20 y un 30% más del precio de la casa tradicional, ¿no? De la casa convencional. En Grupo Index, como llevamos muchos años ya especializados en este tipo de viviendas, la comercializamos al mismo precio que la casa tradicional, la casa convencional, que no tiene todas estas prestaciones ni de personalización ni de eficiencia energética. Por eso decimos que es un ahorro real, es decir, que lo que ahorras en las facturas puedes invertirlo en tu decoración o en tu bolsillo, en tu ahorro, no para amortizar un desembolso superior a una casa al uso, una casa tradicional. Bueno, pues ya saben, si buscan una casa de obra nueva, personalizada y que les permita ahorrar, ya saben que una vivienda del Grupo Index puede ser su futuro hogar. ¿Dónde las podemos encontrar estas viviendas ahora mismo disponibles, doña Teresa? Pues Luis, ahora mismo estamos en plena comercialización de Prado Chico, en Boadilla del Monte. Son más de 30 viviendas, ahora mismo ya no están todas disponibles. Tenemos un rango de precios de las viviendas que quedan disponibles que va desde 760.000 euros y hasta 950.000 euros. Hablamos de chalets unifamiliares con unos 350 metros cuadrados construidos, todas con parcela privada de hasta 500 metros cuadrados. Hay diferentes tamaños, diferentes tipologías. Todas tienen unos exteriores con una fachada vanguardista en piedra natural, muy atractiva, muy moderna, muy vanguardista. Y como decimos, los interiores, pues no hay dos iguales, porque no hay dos familias iguales tampoco. Bueno, pues para poder informarse, pueden ustedes llamar al teléfono, a ver, cojan un lapicillo, 655 338982, 655 338982. O si no, pues entren ustedes a través de la web en www.grupoindexmadrid.com. Pues muchísimas gracias, doña Teresa. Un placer.